Bienvenidos al quinto video de esta serie de encuentros en este formato para hablar de las partes de la formulación del proyecto de inversión. En este caso vamos hoy a conversar sobre el estudio de competencia en la formulación del proyecto. ¿Qué significa estudiar la competencia? Meternos en la segunda parte del estudio de mercado. Conocida la demanda, analizada la demanda fundamentalmente en su faceta cualitativa, realizada la segmentación, analizados los beneficios buscados, los aspectos comportamentales y las principales variables críticas que determinan segmentos de consumidores, caracterizados los mismos, es tiempo de poder analizar, estudiar la competencia del proyecto. Primera clave, la competencia del proyecto se estudia cuanto menos en dos niveles. Un primer nivel macro tiene que ver con las condiciones de competitividad del destino o de la plaza donde se va a situar el proyecto. Y un segundo nivel de análisis competitivo tiene que ver intrínsecamente con las condiciones de competitividad del proyecto en su entorno competitivo. Son dos escalas distintas y complementarias que hacen a la sobrevivencia de un proyecto. Y esta tal vez es la segunda clave, ahora vamos a desarrollar ambas, la noción de la amenaza. Nosotros estudiamos la competencia a partir de la idea fundante que todavía continúa como una determinación, como un marco referencial de Porter, que analiza la competitividad estructural de ciertos entramados industriales y productivos. Y adaptamos esa teoría de Porter, presentada por primera vez en el 80 y con últimas revisiones, al menos hasta lo que yo pude leer, en el año 1997, y adaptamos, decía, esa teoría de Porter a el entorno de los proyectos turísticos y recreativos, que tiene ciertas particularidades que venimos destacando desde que empezamos a hablar de la naturaleza del proyecto, pero que puede, sin embargo, a partir de la estructura de Michael Porter, estudiarse, indagarse, analizarse en términos de amenazas. ¿Qué significan las amenazas? Porter establece que la estructura de rivalidad se centra en la amenaza que los competidores, que las distintas fuerzas competitivas pueden ejercer sobre la firma, sobre la empresa, sobre un proyecto. La posibilidad de tumbarlo, la posibilidad de hackearlo, la posibilidad de que no se puedan cumplir las prefactibilidades que el proyecto había previsto. Y para hacerlo justamente trabaja en dos niveles. El primer nivel, que nosotros destacamos en la clase 5, es la competitividad del destino y se hace en el esquema de Porter a partir fundamentalmente del diamante de la competitividad. Lo que hace Porter en una mirada netamente estructuralista, esa que trata de encontrar las grandes partes, sectores o componentes de una estructura que ordena, que regula y que establece de alguna forma cómo es un tema. Esto quiero dejarlo claro, los estudios de competitividad de Porter son claramente un ejemplo de estudios estructuralistas. Lo que analiza es, a partir de algunos componentes claves, cómo va a estar armado la situación del destino y de la región y del país para emprender un proyecto, ¿sí? Y Porter analiza esto a través de la metáfora del diamante de la competitividad, que analiza esas condiciones de los destinos turísticos, esto ya es interpretación nuestra, a partir de esa metáfora del diamante, porque cuando uno mira un diamante ve múltiples caras que se multiplican al interior, la idea de la complejidad, ¿no? De lo cambiante, de lo evolutivo, de lo dinámico y de lo intrincado, ¿sí? Nosotros, el esquema entonces de punto de partida es el de Porter. Nosotros también trabajamos e incorporamos una idea, un modelo de competitividad sustentable tomado de dos autores
Crouch y Ritchie, Jeffrey Crouch y Brent Ritchie, uno de la Universidad de Calgary en Canadá y otro de una universidad australiana, que a partir de un esquema porteriano escriben un libro en el año 2003, que para mí es clave en la biblioteca de cualquier turismólogo, que se llama Competitividad Sustentable, y donde establecen un modelo que ustedes pueden ver ahí en la clase 5, que fija los condicionantes o el edificio de la competitividad a modo de una pirámide con pisos que se van construyendo sucesivamente unos sobre otros, y donde la base de cualquier competitividad es digamos, la estructura competitiva básica, ¿no? Las condiciones de soporte, ¿sí? Sobre las que se edifican luego la atractividad, ¿sí? Las condiciones de atractividad de los destinos, y sobre las que se construyen, sí y solo sí, después de soportes y atractivos, las condiciones de gestión de los destinos y las políticas y los condicionantes externos. Al interior de cada uno de esos 4 pisos de estas pirámides, Crouch y Ritchie establecen variables críticas de competitividad que pueden ser una buena forma, una buena ayuda a memoria, un buen recorrido, no para estudiar todas, sino para ver condiciones críticas. ¿Cuáles son los aspectos de esos elementos de la pirámide de competitividad que más van a afectar ese entorno competitivo? Estudiar la competitividad, sí, a nivel de destino, también supone claramente una imbricación con lo que nosotros vamos a ver en un par de clases más adelante, cuando veamos las condiciones de macro y microlocalización. Porque estudiar la competitividad del destino de alguna manera es entender, es poder tener un conocimiento predictivo respecto de cómo va a estar conformado el terruño. Me gusta esa metáfora. El terruño, la maceta donde va a plantarse la plantita del proyecto. Cómo están las condiciones del destino, macrolocalización y microlocalización, para saber a dónde tiene que ir el proyecto. Y eso comienza a pensarse en el primer enfoque de competitividad orientado al destino. Competitividad y condiciones de localización como una imbricación que funcionan todo el tiempo juntas en la formulación del proyecto. El segundo nivel de definición y mucho más aplicado a la realidad y a la dinámica de cada microemprendimiento, el segundo nivel entonces de competitividad es la competitividad del proyecto. Y nosotros, a pesar de que pasaron tantos años, 25, un poco más, seguimos estudiando esto en términos de las amenazas a partir del esquema de Porter de rivalidad ampliada. ¿Por qué lo llama rivalidad ampliada? Bueno, porque tradicionalmente la rivalidad las condiciones de competencia se pensaban como una competencia directa e indirecta. Porter amplía esa mirada. Le llama justamente rivalidad ampliada porque establece que que el núcleo de los elementos que pueden constituir amenaza competitiva para los microemprendimientos es bastante más grande que esa dualidad. Y establece un centro donde está la competencia directa, aquel que satisface las mismas o iguales necesidades con una tecnología idéntica o muy similar. Está el poder de aparición de sustitutos, aquellos que satisfacen las mismas o iguales las mismas o muy similares necesidades con una tecnología diferente. Pero también reconoce Porter en este esquema ampliado, por eso rivalidad ampliada, 3 elementos más. El poder de aparición de nuevos competidores y sustitutos, que es tan clave como la foto actual, y también a los costados del esquema la forma de entender y sopesar el poder de negociación tanto de los clientes como de los proveedores del proyecto. Con estos 5 elementos, competencia directa, sustituta, poder de, riesgo de aparición de nuevos competidores y poder de negociación de clientes y de proveedores, Porter amplía la consideración de los elementos claves que hackean o que pueden poner en riesgo la vida de un proyecto.
En el esquema de rivalidad ampliada también aparecen dos elementos que son claves para tener en cuenta, para pensar esta supervivencia, que no son condicionantes competitivos, pero que están adentro de la película de la competencia, y tienen que ver con las barreras de entrada y las barreras de salida. Cuando llego a la playa del desembarco de mi proyecto, ¿qué trampas puedo tener ahí instaladas? Y al revés, cuando consolido mi proyecto, o en la planificación de la instalación y de la consolidación de mi proyecto, ¿qué elementos puedo prever de barreras de entrada para que mi proyecto tenga menos posibilidad de ser copiados? Las barreras de salida, por otro lado, también siempre son muy considerables para ver, en el peor de los casos, esto que venimos considerando en el proyecto, ¿no? ¿Cuál sería la última hipótesis pesimista? Yéndome mal, ¿hasta dónde me aguantaría o me bancaría el proyecto? ¿Hasta dónde da el proyecto? La noción de barrera de salida tiene un poco que ver con esto, ¿no? En definitiva, si las cosas no salen, o si el proyecto necesita ser cambiado por otro, o si el inversor necesita mutar de proyecto, o tener la posibilidad de abandonarlo para obtener liquidez, para reinventarse en otro proyecto, o simplemente porque ya no da con el perfil del inversor. ¿Cuáles son las posibilidades reales de poder salir? ¿Sí? ¿En qué condiciones? ¿Con qué riesgo? ¿Con qué posibilidad de protección de utilidades y de patrimonialización? ¿Sí? En definitiva, me interesa que puedan mirar esta clase de proyectos, que puedan mirar el entorno competitivo de los proyectos en estas dos dimensiones, ¿no? Que creo que después en la vida profesional se ponen mucho de manifiesto como procedimentales profesionales, cuando uno hace estudios de mercado, cuando pues tiene que ver potencial de productos para un destino, cuando uno trabaja en planes de desarrollo de destinos o de mercadeo de productos específicos. Considerar las condiciones integrales de competitividad de un proyecto en un destino es una herramienta contextual que sigue siendo muy útil y que, aplicada al counseling de microemprendimientos turísticos, sigue resultando clave.